preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad titulada Acoso Laboral en Arroz y Habichuelas, que es una coordinación colaborativa entre la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la Oficina de Asesoría Jurídica y el Centro para la Excelencia Académica, todos del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Durante esta mañana, la actividad estará a cargo de los licenciados Carlos Falcón Rivera y la licenciada Josefina Cruz Meléndez. Sin mayor preámbulo, le cedemos el espacio virtual a los licenciados. Ay. Bueno, muchísimas gracias, Brian, por esa tremenda introducción. Estamos muy agradecidos de estar en este espacio y hablar sobre este tema que es tan importante para todos y todas. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Por favor, puede compartir la presentación. Muchísimas gracias. Perfecto. Ahora sí. Okay. Bueno, pues comencemos. ¿De dónde surge esto del acoso laboral? Pues miren, este concepto surge de la Ley 90 del 2020. Es una ley que la legislatura realizó para brindarle una protección a las empleadas y empleados que en su lugar de trabajo puedan estar en un ambiente de paz, donde no se encuentren en una posición que puedan sufrir algún tipo de ataque contra su dignidad, honra y que no se corrompa su salud mental, emocional, física. Esta ley también impone una responsabilidad al patrono en la medida de que si el patrono no cumple con los protocolos que establece la ley para atender el manejo de acoso laboral de una manera eficiente, ahí se puede hallar responsable al patrono. Tenemos aquí una cita de la ley que dice que es una vigorosa política pública contra todo tipo de acoso laboral que afecte el desempeño del trabajador, altere la paz industrial y atente contra la dignidad de los trabajadores, no importa cuál sea su categoría o clasificación en el empleo. Este taller lo titulamos en Arroz y Habichuela porque la licenciada Cruz y yo lo que queremos establecer es un espacio donde yo esté discutiendo lo que dice literalmente la ley y la licenciada Cruz esté explicando en arroz y habichuelas para el buen entendimiento de todas y todos nosotros qué es lo que significa todo esto. O sea, queremos evitar utilizar este lenguaje jurídico que a veces los mismos abogados y abogadas ni entendemos en ocasiones y poder discutir estos temas abiertamente, recalcando pues para el buen entendimiento de todas y todos. Así que van a ver que este simbolito va a aparecer encima de lo que es el texto literal de la ley y este otro simbolito va a aparecer en nuestra explicación que sería en arroz y habichuelas. Así que comenzamos por el término de quién es el patrono. Pues miren, el patrono se define como toda persona natural o jurídica. Entiéndase, el gobierno de Puerto Rico, incluyendo la rama ejecutiva, legislativa y judicial, así como sus instrumentalidades o corporaciones públicas, los gobiernos municipales y cualquiera de sus instrumentalidades o corporaciones municipales, que con ánimo de lucro o sin él emplee personas mediante cualquier clase de compensación. También se incluye a todas las organizaciones o empresas del sector privado que operen con ánimo de lucro o sin él. Organizaciones obreras, grupos o asociaciones en las cuales participan empleados, así como las agencias de un empleo. Licenciada Cruz, en arroz y habichuela, ¿qué quiere decir todo eso? Pues toda esa definición tan larga, que desafortunadamente tenemos muchas definiciones así largas en muchas de nuestras leyes, pero toda esa definición tan larga realmente lo que significa que es prácticamente cualquier persona o cualquier organización, entidad que emplee a cualquier otro y le pague por ese empleo.
tiene que ser empleo. No puede ser contratista independiente, pero tiene que ser empleo. Si hay alguien, ya sea una persona o una entidad, una organización, que tenga empleados y que le pague por ese empleo, eso va a ser un patrono para propósitos de esta ley. Nada, Seguimos nena. con lo que es la definición empleado. Se dice en la ley que es toda persona que preste servicios a un patrono y que reciba compensación por ello. Para efectos, la protección que se confiere mediante esta ley es el término de empleado se interpretará de la forma más amplia posible. Cruz en arroz y habichuelas. Ok, en arroz y habichuela eso es eso. Toda persona que trabaje por paga para un patrono. Ya vimos lo que era el Sí. patrono, ¿verdad? El patrono es aquel que pague a una persona, emplee y pague a una persona, ¿no? En cuanto a quién es el empleado o la empleada, va a ser toda persona que trabaje para ese patrono y que reciba una paga por eso. Sencillo. Tenemos aquí la definición de acoso laboral. Vamos a través de este megapárrafo que está presentado aquí. Se define Se ve como... que las leyes las ponen, Sí, lo hacen largo, lo sí, hacen sí, largo. sí. No nos facilitan las cosas. Se define como aquella conducta. Se define como aquella conducta malintencionada, no deseada, repetitiva, okay, y abusiva, arbitraria, irrazonable y o caprichosa, verbal, escrita o física, de forma reiterada por parte del patrono, sus agentes, supervisores o empleados, ajena a los legítimos intereses de la empresa, no deseada por la persona, que atenta contra sus derechos constitucionales protegidos, tales como la inviolabilidad de la dignidad de la persona, la protección contra ataques abusivos a su honra, su reputación y su vida privada o familiar, la protección del trabajador contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo. Esta conducta de acoso laboral crea un entorno de trabajo intimidante, humillante, hostil u ofensivo, no apto para que la persona razonable pueda ejecutar sus funciones o tareas de forma normal. Y después de haber escuchado todo esto, uno se queda como que, ¿pero qué es esto? O sea, uno se queda exactamente igual. No se entiende. O sea, es tan amplio que una persona, pues, realmente se le hace difícil entender todo esto. Así que nos vamos a dar la tarea de ir poco a poco a través de todos los elementos que están expresados aquí y explicarlos de tal manera que todas y todos podamos entender bien qué es lo que constituye esta definición. La definición la hemos dividido como por colores para poder tomar por secciones y que la podamos entonces discutir poquito a poco y podamos ver en arroz y habichuelas de qué es de lo que se trata esta cosa que es el acoso laboral. Pues ok, reiteramos que nos dice la ley que la conducta tiene que ser malintencionada, no deseada, repetitiva, abusiva, arbitraria, irrazonable y o caprichosa, ya sea verbal, escrita o física. En arroz y habichuela. Ok, este texto es bastante claro en un sentido, ¿verdad? Uno sabe lo que significa la palabra malintencionada, uno sabe lo que es no deseada, uno sabe lo que es repetitiva, abusiva, etcétera, ¿verdad? En términos generales, cuando uno escucha esos términos, uno dice, ah, sí, sí, yo entiendo más o menos lo que es eso. Lo importante con relación a esta parte de la definición de lo que es acoso es que cuando se va a convertir en acoso algo que es principalmente repetitivo, una cosa que ocurre, no es una vez que ocurrió, ni siquiera una vez que era bastante terrible, sino es que esto ha ocurrido, esto se ha convertido ya como en un patrón, ¿no? El problema que tenemos con esto es que uno dice, ok, dice malintencionada, ¿sí? Yo puedo saber lo que es malintencionado, ¿verdad? Yo puedo entender lo que es malintencionado. El problema con eso es que yo realmente no le puedo leer las intenciones a otra persona. Cuando yo voy donde el licenciado Falcón, porque yo entiendo, ya de la parte de recursos humanos me han dicho, pues sí, te vamos a referir al licenciado Falcón para que él haga una investigación de cuál es tu queja con relación a acoso. El licenciado Falcón va a preguntar, pero ve acá,
Usted entiende que eso es malintencionado, ¿por qué? ¿Cuál es la intención que usted cree que tiene esa persona para ese comportamiento con usted? Así que usted tiene que saber, en su mente, tiene que tener una idea de cuál puede ser la intención que tiene esa otra persona. El texto es claro, pero eso no es necesariamente tan fácil de uno poderlo como que poner claramente en arroz y habichuela. O sea, ¿cómo yo puedo leerle la intención a otra persona? Por otro lado, no deseada es fácil, porque no deseada es si yo no quiero que me hagan este tipo de actuación, de acto, lo que sea, eso es facilísimo. Eso es una cosa que yo puedo determinar bastante fácil. Si es abusiva, pues mira, abusiva también se presta a interpretación. Así es que entonces cuando usted llegue a donde el licenciado Falcón, usted va a tener que decir por qué es que usted entiende que esto realmente representa un abuso de su persona, de su dignidad, de sus derechos. O sea, no es aquí a que yo pueda decir esto me abusa, pero en realidad yo no pueda decir exactamente por qué. Yo tengo que poder expresar exactamente porque es que yo entiendo que esa conducta, que eso que me hicieron, realmente representa un abuso. Arbitraria, irrazonable o caprichosa es como que es que yo no tengo una explicación de por qué esa persona me hace eso. O sea, ¿por qué esa persona me está haciendo eso? Aparte de que lo hace conmigo, pero no hace con otra persona. O sea, es arbitrariamente. Lo hace conmigo, no lo hace con los demás. No hay razón. Yo no provoqué esto. Es ese tipo de situaciones. Yo no puedo entender lo que está pasando. A mí no me gusta. Lo hace todo el tiempo. Yo no le puedo leer la mente, pero me da la impresión de que aquí hay una mala intención medio escondida. Y por otro lado, puede ser que esta es la cosa más amplia. En realidad es que puede ser verbal, puede ser escrita o puede ser física. Si la persona lo puso verbal, se lo dijo frente a otros o lo dijo, o sea, oralmente, y escrita, puede ser emails, pero puede ser una notita. Eh, puede ser algún documento que se haya generado en su área de trabajo. Y física, pues ciertamente es si una persona ha hecho algún tipo de agresión o un toque, un roce, ese tipo de cosas físicas, pues ciertamente eso es lo más fácil para comprender. O sea, el texto, en realidad, esta parte del texto no es difícil. Lo que tenemos que asegurarnos es que si usted entiende que a usted le están dirigiendo un tipo de conducta que a usted le parece que puede ser acoso laboral, asegúrese de que pase por este sedazo. Malintencionada, no deseada, repetitiva. Repetitiva realmente va a ser uno de los criterios más importantes con relación a esta ley. Ok, a su vez tenemos que el acoso laboral es por parte del patrono, sus agentes, supervisores o empleados. Esta posiblemente es la parte más fácil, porque entonces esto es, usted está en su trabajo con su patrono, cualquier persona que está relacionada con ese patrono podría ser el origen de esto que sea acoso laboral. O sea, yo no tengo que, aun cuando sea un contratista independiente, si es un contratista que tiene mi patrono, que lo trae o la trae para que lleve a cabo algún servicio y ese contratista o esa contratista incurre en estas conductas que ya vimos, esa persona, en la medida en que está relacionada con el patrono y yo tengo que tener contacto con esa persona por razón de mi patrono, pues podría ser una de esas personas que ocasione acoso laboral. O sea, que realmente sería cualquier persona que esté relacionada con el patrono. Exacto, reiteramos que se tiene la mala concepción de que tiene que ser siempre por parte del supervisor, directora, y no tiene que ser así, o sea, puede ser un par, puede ser una compañera, compañero de igual rango que incurre en este tipo de conducta, incluso Definitivo. puede ser un empleado a su supervisor. O sea, vemos que el acoso laboral puede ser desde todos los ángulos que se lleva a cabo, no necesariamente encajonado en una escala jerárquica. Ciertamente, ciertamente. Tenemos que el acoso laboral es ajena a los legítimos intereses de la empresa o agencia del patrono. Mire, obviamente, y en términos generales, en Arroyo Habichuela, es que lo que esa conducta representa no está ni cerca, ni de la misión, ni de la visión, ni de los propósitos, ni la razón para que exista este patrón.
Así es que si yo tengo una persona que se la pasa insultándome constantemente, diciéndome que yo no sirvo, que yo no valgo nada, que yo realmente, que mi pasado demuestra que francamente yo ni siquiera debería estar donde estoy, y estoy constantemente recibiendo ese tipo de abuso verbal, ¿no? Pues ciertamente no hay una razón que sea legítima, que tenga que ver con los intereses, en este caso pues de la Universidad de Puerto Rico, para que esa persona, sea quien sea un contratista, sea mi supervisado o mi supervisada, sea mi jefe o jefa, no importa, no hay una razón legítima para que esa persona esté continuamente diciéndome que yo no sirvo, o continuamente de que en mi pasado, que por mi pasado no entiende cómo es posible que yo esté aquí. O sea que lo que tenemos que ver es que nada de lo que estamos hablando o las cosas de las que estamos hablando no tienen nada que ver con el trabajo en sí. ¿Ok? Ahí está. Ok, también tenemos que el acoso laboral atenta contra los derechos constitucionales protegidos, tales como la inviolabilidad de la dignidad de la persona, la protección contra ataques abusivos a su honra, su reputación y su vida privada o familiar, la protección del trabajador contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo. Ok, esto es quizás un poquito más complejo. No sé si algunos pudieron identificar del texto que acabamos de leer o que acaba de leer el licenciado Falcón, que todas esas cosas que dicen, tales como la inviolabilidad de la dignidad de la persona, la protección contra ataques abusivos a su honra, eso es texto que viene directamente de nuestra Constitución. El artículo 2, las secciones 1, 8 y 16 contienen ese texto que está ahí. Y básicamente lo que la Constitución está diciendo es, mira, tu dignidad es inviolable. A ti no te pueden violar tu dignidad. Nuevamente, la dignidad es algo que nosotros tenemos que definir, ¿verdad? Y si en un caso en un tribunal, pues habría que determinar realmente, sería un tribunal quien determine si en efecto en un caso en particular se violó esa dignidad, ¿verdad? Pero lo importante de esta sección es que nosotros tenemos unos derechos que son fundamentales, que nuestra Constitución, según mismo ellos están citando en esta propia ley, nuestra Constitución dice, nosotros tenemos unos derechos que son fundamentales. Y cualquier cosa que atente en contra, que se vaya en contra de esos derechos que son fundamentales, como nuestra dignidad, como el hecho de que nosotros tenemos que tener una protección contra ataques abusivos a nuestra honra. Ese tipo de valores, esos principios que son importantísimos para nosotros como seres humanos en donde vivimos. Cualquier cosa que atente contra eso, hay un peligro de que nos estemos acercando a lo que significa acoso laboral. No es que lo sea necesariamente inicialmente, es que nos estamos acercando hacia eso. En esta laminilla hemos puesto una nota de que aparte de estas disposiciones que aparecen en la Constitución y que es precisamente la ley o específicamente la ley, nosotros tenemos otros tipos de protecciones constitucionales y de ley, en donde se establece, por ejemplo, que no puede haber discrimen por motivo de raza, por motivo de sexo, de nacimiento, de origen o condición social. Esas cosas también están incluidas dentro de esta protección contra ataques abusivos a nuestra honra, contra la inviolabilidad de nuestra dignidad. Así que no es meramente que nos tenemos que limitar estrictamente a esas secciones en particular de la Constitución, sino que hay estos otros derechos que también son fundamentales y derechos que nosotros tenemos por ser ciudadanos aquí, que nos protege nuestra Constitución y por ende, pues la violación de esos derechos en particular también podría tomarse en consideración para determinar si lo que está ocurriendo aquí es un acoso o no, bajo la ley 90. A su vez tenemos que el acoso laboral crea un entorno de trabajo intimidante, humillante, hostil u ofensivo, no apto para que la persona razonable pueda ejecutar sus funciones o tareas de forma normal. En Arroyo Habichuelas Cruz. ¿Qué significa esto? Ok, esto significa, aquí realmente lo importante, perdóname,
Lo importante en cuanto a este aspecto en particular es que lo que representa un entorno de trabajo que sea intimidante, humillante, hostil, no necesariamente se ve bajo esta ley como que pueda ocurrir con un solo suceso, sino que se está requiriendo que haya una combinación de cosas, que haya una repetición o que haya un patrón de unas condiciones, porque es ese patrón, es esa repetición, es esa combinación de cosas las que van a poder crear el tipo de ambiente hostil, el tipo de ambiente súper difícil para que esa persona en realidad pueda funcionar y pueda funcionar normalmente, ¿verdad? Porque es importante que nosotros entendamos que para nosotros poder funcionar en el trabajo, nosotros necesitamos tener un ambiente que propenda a eso, que nos ayude a eso, ¿verdad? En cuanto a esta sección de ley, sin embargo, dice, no apto para que la persona razonable pueda ejecutar sus funciones. Entonces, hay mucha gente que es hipersensible y se afecta por cualquier cosa. Pues eso realmente no es la persona razonable. La persona razonable es una persona que sí, que tiene una sensibilidad, pero es una persona que también pues está sujeta a los mismos vaivenes que tiene la vida, ¿verdad? La vida de nadie es un cuento color de rosa, no es un cuento de Disney. Incluso en los cuentos de Disney pues están los personajes que son los terribles. La vida de cada persona confronta dificultades y eso es lo normal, ¿ok? Así que se va a entender que para propósitos de esto, de lo de la combinación esta, de esta repetición, de lo que constituye algo humillante o hostil, tenemos que asegurarnos que lo vamos desde la perspectiva de una persona que es razonable, no de una persona que es demasiado dura también. Hay gente que es dura que no le importa nada, que pues a todo le resbala y realmente no le importa. Eso es un extremo. Pero entonces en el otro extremo tenemos los hipersensibles que no se les puede decir absolutamente nada porque entonces rápido se sienten que se les está humillando o se les está insultando. Pues no, ninguna de estas dos personas van a ser quien va a determinar lo que significa esta parte, sino que nos tenemos que ir al centro, a una persona razonable que pues por un lado dice, espérate, pero es que esto no es. Y por otro lado, tampoco dice, ay, pues olvídate, eso no me debería importar, yo sigo para adelante. No, no, es una persona razonable que se da cuenta en el mismo medio. Mira, este comportamiento no es aceptable. Y porque no es aceptable, ya yo estoy en un grado que ya yo no puedo funcionar. Ya yo no puedo llevar a cabo mis funciones como se supone que yo las lleve a cabo. Okay. Sí, licenciada, para mí este concepto de personas razonables es bien importante reiterar y que todas y todos queden con ese buen entendimiento de lo que conlleva este concepto, porque obviamente no existe, como usted bien dice, no existe un sistema de medición numérico o algo ya establecido que pueda en efecto establecer qué es una ofensa para usted, qué es una ofensa para mí, porque Definitivo. todas las personas son unos entes individuales que cargan con sus vivencias, con sus bagajes personales, a lo mejor una situación en el preciso momento donde se le dirigió esa expresión, que pues podemos interpretar las cosas de maneras diferentes y extremadamente amplias. Así que me parece bien interesante que la ley y los tribunales también pues toman este concepto de persona prudente razonable en torno a que esta persona razonable es un ente que independientemente de su bagaje emocional, independientemente de la situación que esté viviendo al momento o lo que sea, puede entender que ese comentario en efecto, indudablemente, una ofensa, es humillante, amenazante. Así que ese concepto me es bien interesante y bien importante, sobre todo en esto de acoso laboral, que esa ofensa sea de semejante gravedad y severidad que cualquier persona puede entender o la persona cotidiana puede entender que en efecto constituye una expresión intimidante, humillante, hostil u ofensiva. Y es importante que lo menciones porque en realidad esto de la persona prudente y razonable es un concepto que es jurídico, o sea, un concepto legal que para muchos de los casos, de muchas cosas, no solamente de acoso laboral, lo que se está buscando es
que sea la perspectiva de esa persona que es razonable, Claro. de esa persona que es prudente, de esa persona. No vamos a tomar las determinaciones legales de ningún tipo a base de los extremos. Nos Correcto. tenemos que ir a base de la persona que es razonable. Así que valga la redundancia. Ujú. Tenemos, ¿cómo se concluye si es acoso laboral? La determinación de si una conducta constituye o no acoso laboral en el empleo dependerá de la totalidad de las circunstancias y los hechos probados en cada caso en particular. En este caso, y voy a hablar de una que fue profesora mía aquí en la Escuela de Derecho y que desafortunadamente ya no está en el plano terrenal, así que en paz descanse, pero es una persona de quien yo aprendí mucho, la profesora Olga Elena Resumil. Ella nos daba clases de Derecho Penal, con todo lo que tuviese que ver con Derecho Penal. Y ella tenía una cosa que ella le decía, la regla del ATC, y es la regla de vamos a la totalidad de las circunstancias. Y es que cuando uno está tratando de identificar una situación y tratando de, por ejemplo, en el caso del licenciado Falcón, que le va a tocar investigar este tipo de asuntos, él, porque la ley lo dice, él tiene que entrar a examinar todo lo que está ocurriendo en torno a estas alegaciones que tienen que ver con acoso laboral, ¿verdad? O que podrían tener que ver con acoso laboral. Así es que en realidad es importante que la persona que venga con un reclamo de esta naturaleza entienda que su perspectiva, si bien es la que va a comenzar el proceso, no es necesariamente la que va a dominar el proceso, sino que la determinación de lo que es acoso es una determinación que realmente al fin y a la postre, quien lo va a determinar es, en el caso en nuestro caso aquí, el licenciado Falcón, y si llegara esto al tribunal en algún momento, lo determina un tribunal. En última instancia, no lo determina realmente la persona que lo está alegando, porque tiene que haber una persona externa que pueda examinar todo lo que está ocurriendo, todas las circunstancias, desde una perspectiva objetiva, desde una perspectiva centrada y desde una perspectiva razonable, ciertamente, para ver si con esto todo que nos están diciendo, con todo lo que me dicen todos los testigos, si es que hay testigos, o los documentos, si es que hay documentos, si a base de todo eso que se ha generado, nosotros realmente, o la persona realmente puede llegar a la conclusión de que en efecto, visto en la totalidad de las circunstancias, esto es acoso laboral. Pero es importante que la persona que entienda que está siendo sometida a acoso y que traiga su queja, que entienda que es bien importante que dé la mayor cantidad de información posible para que entonces la determinación sea más fácil. Porque así, con la mayor cantidad de información, pues como investigador o como investigadora, uno puede entonces realmente indagar qué es lo que está pasando y llegar a una determinación. Pero es importante eso, vengan con todo. O sea, la persona que sea tiene que venir con toda la información, pero en última instancia la determinación la tiene que tomar una persona que desde el punto de la razonabilidad y examinando la totalidad de las circunstancias, entiende que en efecto sí ocurrió o no ocurrió. A continuación, le vamos a estar presentando unas conductas que presenta la ley que sin limitarse a ella pudiesen ser constitutivas de acoso laboral. En primer lugar, tenemos las expresiones injuriosas, difamatorias o lesivas sobre la persona con utilización de palabras soeces. Y eso es otra palabra soeces, es otra manera de decir lo que nosotros decimos malas palabras, ¿verdad? Si me están insultando, si están diciendo difamatorio, es que están diciendo algo que no es cierto acerca de mí, ¿verdad? Me están difamando, están cogiendo mi reputación y a base de mentiras me están perjudicando, ¿verdad? Cosas dañinas y particularmente si se están utilizando las palabras pues que nosotros le decimos malas palabras, pero realmente lo que podríamos decir son palabras que no son las mejores para el lugar de empleo, ¿verdad? A través de los años, pues hay palabras que se entienden que pues que ya realmente no son tan malas y por lo tanto pues se pueden utilizar.
pero en la medida en que se refiera a una persona de una manera que sea insultante y que se utilice una de esas palabras que no son las más profesionales y se utiliza para insultar a un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, pues nos podemos estar acercando a lo que es acoso laboral. A su vez tenemos los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo. Licenciada en Arroyo Habichuela. Ok. Si yo tengo un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, jefe, no importa, alguien en mi trabajo que está constantemente menospreciando mi trabajo, diciendo, "Ay, pero nena, eso que tú hiciste, ¿qué es eso? Esa porquería. Pero nena, tú pensaste esto, pero tú hiciste ese research, pero tú realmente, si yo tuviese una persona que continuamente está menospreciando mi trabajo, me estoy acercando a lo que es acoso, definitivamente. Aquí tenemos que hacer una distinción porque sí. es importante que sepamos lo siguiente. La ley requiere que ese tipo de actitud de menosprecio y esa actitud como antipática y como que contraria, como que, ay, no, si eso que, olvídate, ¿quién lo va a traer? Josefina, olvídate, pues eso no sirve, ya es más, vamos a hacerlo otra vez porque ya no lo he visto, pero estoy segura que está mal. O sea, ese tipo de actitud, si es eso, y esto lo estoy recibiendo constantemente, la ley requiere, o la ley dice que esto debe ser en presencia de otros, que no es meramente que me llevaron a la oficina y en privado me dijeron esto. Que la ley requiere que sea en presencia de otros, pero según vamos a ver. Exacto. Sin embargo, como se estará discutiendo a continuación en los próximos slides, veremos que en la certificación 84, que es la que adopta la Universidad de Puerto Rico para atender estos asuntos de acoso laboral, ese elemento de en presencia de otros lo quitan y solamente dejan el que sean comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados. A su vez, vamos a ver que en las otras conductas que pudiesen ser constitutivas de acoso laboral expresadas en la certificación, se elimina eso de que sean expresadas en presencia de terceros, de tal manera que se le brinde una mayor protección a las empleadas y empleados de la universidad. A su vez tenemos las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo. Nuevamente, están constantemente, aparte de que me dicen que mi trabajo no sirve antes de verlo, pues el próximo comentario es, muchachas, si a ti hay que votarte. Es más, yo creo que sería un favor votarte. Esta parte tiene que ver con amenazas de despido. Yo, chacho, yo te voy a votar, ya tú sabes, ya tú vas a ver que yo estoy haciéndote el file, ¿ok? Yo te estoy haciendo el expediente, no te preocupes, porque poquito a poco, yo voy, mira, vamos camino para la puerta, para que te vayas. Ese tipo de comentario, de actuación, en donde realmente lo que me están dejando saber es, mira, la realidad es que a mí no me quieren aquí. Okay. Y volvemos aquí, que habla también de testigos, la ley. Exacto. Habla de testigos. La certificación nuestra no lo dice. No lo dice. Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios. Mira, esto es el tipo de situación en donde alguien me está diciendo, el mismo que me está diciendo que mi trabajo no sirve, o la misma que me está diciendo eso, que mi trabajo no sirve, que aquí hay que votarme, pues resulta que esa persona tiene un récord largo de que le dice eso a todo el mundo y trata así a la gente, pero por años y por años y por años no toman ninguna acción contra esa persona, no disciplinan a esa persona. Lo que la ley quiere hacer con esto es dejar saber que si existe un ambiente en el trabajo en donde se está permitiendo que esto ocurra repetidamente, eso es un factor que se va a considerar para determinar si se trata de acoso. Porque en realidad, si esta persona lo sigue haciendo libremente, sin ningún tipo de restricción, lo hace con un montón de gente o con varias, y a pesar de que se quejan y no pasa absolutamente nada con la persona, no le dan ni siquiera una amonestación, pues eso puede estar, se puede identificar como uno de estos elementos de que el ambiente
es uno de estos abusivo, humillante, Ujú. etcétera, según dice la ley. La descalificación humillante sobre propuestas u opiniones de trabajo. Esto es lo que estás diciendo. Ese trabajo de Josefina, ni lo miren. Ella va a perder tiempo haciendo eso, pero mira, ya yo, de antemano yo sé que eso va a ser una porquería. Deja eso, mira, yo se lo voy a asignar a fulana o fulano, porque eso ya yo sé, mira, ni lo he visto, pero eso va a ser la porquería que hace siempre. Es esta actitud humillante en contra del trabajo. O sea, no estamos, en este momento, en este inciso en particular, de lo que estamos hablando es del trabajo, no estamos hablando de la persona, de sus características como persona, estamos hablando de su producto, del producto de su trabajo. Y si estamos constantemente diciéndole, mira, si es que tú no sirve, ella no sirve, pues esto nos estamos acercando. Los comentarios o burlas dirigidos al empleado sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público. Nuevamente aquí tenemos que la ley exige que esto sea en público y hacemos la salvedad de que la certificación nuestra no especifica eso. Pero de todos modos, a diferencia de los comentarios humillantes con relación al trabajo, ya aquí nos vamos a lo personal, ¿verdad? Son los comentarios, las burlas, mofas, en cuanto a la apariencia física, o sea, cómo esa persona se ve, muchas veces pues cómo se viste. Mira, si a mí no me gusta, ¿cómo tú te viste? Pues mira, eso no es problema mío. Eso no es problema mío. O sea, realmente a mí no me toca siempre y cuando pues cumplamos, por supuesto, con el código de vestimenta del patrono que sea. Hay un código de vestimenta, pues nos tenemos que sujetar a ese código de vestimenta. Pero si no hubiese un código y yo me quiero vestir como, pues, de una manera que no es lo que a la mayoría le gusta, colores extraños, no sé, me quiero poner un traje frufru para llegar y la gente quiere hacer burla porque yo me siento tan elegante y tan chévere porque me puse ese traje tan chévere y todo el mundo está pensando, pero qué ridícula que hace con un traje así aquí. Pues la realidad del asunto es que el tipo de comentario con relación a eso, pues ya nos podemos estar acercando al tipo de burla que esta ley está diciendo no es buena, eso no es una buena burla. O sea, no es que vamos a hacer chistecitos, no es que chistecitos normales y corrientes, pero hacer comentarios de mofa, no, eso no, nos estamos acercando entonces a cosas. Sí, ya ahí creo que se toca o se adentra más la ley en el tema famoso que conocemos como el bullying, a su vez, Sí, que también puede ser constitutivo de un acto de un patrón de acoso laboral. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad personal y familiar del empleado afectado. Esto es una cosa que yo lo he visto en casos anteriormente. Y les voy a hablar de un caso que en efecto llegó al Tribunal Supremo de este país, increíblemente. Era un comentario, se pasa, y esto es hace muchos años, por lo tanto esta ley no estaba ni en ningún sitio. Pero le hacían comentario a esta empleada acerca de que como estaba gordita, pues que había ropa que ella no se debería poner, porque pues tú estás gordita. Ese era el término, gordita. O sea, yo estoy citando exactamente de lo que aparece en la opinión del Tribunal Supremo. A esta señora le decían gordita y por tanto que le decían que ella no debería ponerse ese tipo de ropa, que ella no debería estar llevando a cabo ciertas actividades. Por otro lado, le hacían comentarios acerca de su intimidad por la razón de su peso. A mí me parece increíble, pero que la gente entre a hacer ese tipo de comentarios acerca de la vida personal de alguien. Mira, la vida personal de alguien es su vida personal. La vida marital de alguien es su vida íntima y personal. Nada de eso debe estar en público. Nada de eso se debe estar comentando frente a más nadie. Incluyo diversidad funcional. Una persona que tiene diversidad funcional, aparte de que estaría protegido bajo la American with Disabilities Act y la ADA, y lo que nosotros le llamamos la ADITA, que es la ley similar en Puerto Rico, gracias. La diversidad funcional tampoco puede ser objeto de
o sea, de que se diga públicamente, de que se hable públicamente. Hay cosas de diversidad funcional que son invisibles. Hay una persona que pueda tener, por ejemplo, algún tipo de diversidad funcional que no se ve necesariamente al principio. Por ejemplo, si alguien tiene esclerosis múltiple que todavía no tiene síntomas visibles, no hay razón en el universo para que nadie en el patrono lo esté comentando a los demás, que no sea con el propósito confidencial de manejar eso para acomodarlo en el empleo. Pero que una persona sencillamente esté utilizando esa diversidad funcional para hablar de eso públicamente y decirlo a los cuatro vientos, pues mira, no, o sea, eso realmente podría constituir acoso si es que se utiliza, se hace públicamente y se utiliza con regularidad. A su vez, licenciada, entiendo que también este tema sobre el asunto de la orientación sexual, definitivamente. el género de las Ujú. personas, creo que pueden ser constitutivas, ¿verdad? Sobre Definitivo. este patrón. Definitivamente. Y algo bien interesante que me parece de esta aseveración que hace la ley es que, si se fijan, no destaca que tiene que ser humillante, ofensivo Cierto. o que es amenazante. O sea, que el simple hecho de hacer este tipo de comentarios públicamente sobre la intimidad de la persona ya puede constituir en un patrón, ya puede, ¿verdad?, ser una conducta que constituye un patrón de acoso laboral. Así que queremos, ¿verdad?, la licenciada y yo dejar eso bien claro, que después no venga la persona a decir, es que yo no dije nada ofensivo, yo no dije nada intimidante, porque es que no es un elemento el que tenga que ser ofensivo o intimidante o humillante. Así que... Sí, aparte de que el que alguien esté revelando cosas de mi intimidad. De por sí, exacto. Ya puede ser humillante en realidad. Porque si yo le confié algo a un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, a mi jefa, a mi jefe, a alguien, por alguna razón yo hice una revelación o esa persona se entera porque nos encontramos en algún médico, pongámosle, y se entera por alguna razón que no hay razón en el universo para que nadie esté revelando esas cosas de la intimidad de nadie. No hay razón. O sea, uno tiene que respetar la intimidad de la gente. Así es que, y es verdad lo que tú dices, y es súper importante. No es que tiene que ser humillante de por sí, es que sencillamente es, si es íntimo, si es de la intimidad de la persona, no hay por qué traerlo a lo público, para nada. O sea, basta con que eso ocurra. Tenemos también la imposición de deberes patentemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio de lugar de trabajo o de labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente al negocio o servicio a que se dedica el patrono. Licenciada, en arroz y habichuela. Ok. Aquí tenemos que establecer unas diferencias bien importantes. Porque esto no significa que a mí no me pueden cambiar de lugar. Esto no significa que a mí no me pueden cambiar mis funciones. Ciertamente, los empleados que están cubiertos por un convenio colectivo y están dentro de una clasificación ocupacional particular, pues se tiene que ceñir al convenio. Estamos claros de eso. De eso no es de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando aquí es si, por ejemplo, estamos trabajando, pongámosle que el licenciado Falcón y yo estamos trabajando juntos y tenemos un proyecto tal, el proyecto X, y la jefa o el jefe dice, bueno, a Falcón yo le voy a dar hasta junio 15, porque yo le quiero dar junio 15 a él, pero a Josefina no, Josefina me lo tiene que entregar mayo 30 sí o sí. Entonces, no hay una razón justificada para esta diferencia. Si en efecto no existe una razón justificada para esta diferencia, pues entonces ya me hace mover la ceja, de subir la ceja, de que por qué la diferencia. Y si encima de eso, pues a Falcón le dan todo el apoyo del mundo, mira, la asistente administrativa te va a estar ayudando con eso, y mira, puedes utilizar el internet de la oficina porque realmente, pues tú sabes, es más rápido, pero Josefina no, Josefina cosa de ella tiene wifi en su teléfono, que usa el wifi de ella, y asistente, no, hombre, no, ella sabe con la computadora que bregue ella sola. Si hay ese tipo de diferencia
¿sabes? Que realmente no se justifica. Pues yo puedo ya empezar a saber, como digo yo, a subir la ceja de que no, espérate, estas diferencias no tienen una justificación razonable. A mí me están haciendo unos requerimientos que son exagerados porque a ti te dieron de junio 15 si es el mismo exacto proyecto. Si son dos proyectos diferentes y realmente el mío pues va a ser para mayo 30, pues perfecto, no hay ningún problema, pero si es el mismo trabajo, el mismo tipo de trabajo, pero a mí me están imponiendo unas cargas más onerosas que a ti, pues no, no puede ser, o sea, no nos podemos estar acercando. Ahora, vamos a estar bien claros en esto. Hay cambios y hay cambios. Ahora mismo la universidad está pasando por unas situaciones que necesitamos todos, pues, que enrollarnos las mangas, ¿verdad? Porque no tenemos los recursos que había antes y pues hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y dentro de, pues, los convenios y dentro de lo que es razonable, es posible que nos tengan que enviar a otro sitio a ayudar con algo, o sea, es quizás posible que nos tengan que poner algunas funciones adicionales o que nos puedan modificar las funciones para poder cumplir con los nuevos planes de trabajo, etcétera, y el nuevo presupuesto. Y eso sería razonable. Eso no es un asunto de que es que queremos fastidiar a la persona o alguien quiere fastidiar a la persona, es que realmente el trabajo tiene que salir, ¿no? Así que tenemos que asegurarnos de que en esta en particular estemos claros o claras de que se trata de que no hay ningún fundamento, lo dice la propia ley. Dice, sin ningún fundamento objetivo referente al servicio al que se dedica el patrono. Si no hay ningún fundamento objetivo, entonces podemos empezar a subir la ceja y decir, bueno, esto no me parece razonable. Sí, creo que también aquí se presta para, a modo de ejemplo, establecer el elemento que discutíamos anteriormente, que es arbitrario, es irrazonable, que es ajeno al legítimo interés del patrono. Definitivo. La negativa del patrono u otros empleados a proveer materiales e información de naturaleza pertinente e indispensable para el cumplimiento de labores. Sí, en el mismo proyecto. A Falcón le dan más tiempo, le dan asistente administrativa, le dan información de que, mira, pero no se lo compartas con ella, no se lo compartas con Josefina, porque... Así que lo están poniendo a Falcón en el mismo exacto proyecto, en una posición de ventaja. O sea, realmente es casi un sabotaje de mi trabajo porque no me están proveyendo las herramientas que me hace falta para yo poder hacerlo apropiadamente. Y si yo tengo unos compañeros de trabajo o una jefa o que está continuamente buscando la manera de sabotearme, pues ya estamos entrando al territorio de lo que podría ser acoso laboral. Ahora, en estas 9 definiciones de cómo uno concluye si es acoso laboral, es importante que sepamos que se van a tomar todas en consideración. Nuevamente, tenemos que ir a la totalidad de las circunstancias porque estos son ejemplos que está proveyendo la ley de lo que puede ser el acoso laboral. Pero en realidad tenemos que asegurarnos de que podamos examinar estos 9 incisos y decir, bueno, vamos a ver si cae dentro de esto o una combinación de, no es que tenga que caer dentro de uno en particular, sino es que quizás se extiende por los otros 8 también o uno solamente. Pero que es importante que sepamos que la ley exige que cuando vayamos a determinar en cuanto a la totalidad de las circunstancias, que tomemos en consideración estos 9 incisos. La ley también nos provee que no es acoso laboral. Ok, ya vimos que establece la ley que pudiese ser acoso laboral y ahora vamos a la sección donde la ley establece que no va a ser acoso laboral. En primer lugar, tenemos actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los supervisores sobre sus subalternos. Licenciada en Arroyo Habichuela. Esto es sencillo, acciones correctivas y disciplinarias. Mire, si yo no estoy haciendo mi trabajo o no lo estoy haciendo a satisfacción de quien me supervisa, esa persona tiene que poderme decir, no lo estás haciendo a satisfacción, no estás haciendo lo que hace falta. Esa persona tiene que poderme decir y corregir
el trabajo que yo estoy haciendo. Y si yo me niego como quiera hacerlo, esa persona también tiene que poderme decir, pues mira, ¿tú sabes qué? A nosotros tenemos un reglamento que tiene que ver con disciplina, que de hecho, o sea, lo vimos que entró en vigor en enero de este año. Tenemos un reglamento que tiene que ver con la disciplina. Para eso existe. La disciplina, es parte de la autoridad y de las facultades que tiene cualquier patrono con relación a sus empleados, porque tampoco puede ser que todo el mundo esté en el modo algarete. No, no puede ser. La gente tiene que poder hacer su trabajo de manera que en efecto se cumpla con la misión, la visión y el servicio que se provee. Por lo tanto, que es que a mí no me gusta cómo mi jefe o mi jefa hace las cosas. Pues sorry, pero es que en realidad, si me estás requiriendo que yo haga un trabajo de cierta manera, yo tengo que seguir hacerlo de cierta manera. Y el hecho de que ese supervisor o esa supervisora decida que me quiera corregir porque yo no lo estoy haciendo según las instrucciones, no es acoso, ¿no? Por el contrario, es una autoridad que le confiere la ley para mantener el lugar de empleo en cierto orden, de modo que el servicio pueda salir. Así que acciones correctivas, acciones disciplinarias no son acoso laboral. También tenemos que no es acoso laboral la formulación de exigencias para protección de la confidencialidad en los servicios a los que se dedica el patrono o la lealtad del empleado hacia su patrono. Ok. Les voy a dar un ejemplo en cuanto a esto. Tú que estás haciendo investigaciones. Cuando tú haces una investigación, yo me imagino que tú le dices a las personas con quien tú te entrevistas que por favor mantengan la confidencialidad del proceso. Correcto. ¿Verdad? Cuando uno hace una investigación, una de las primeras cosas que uno hace es decirle a la persona con la entrevista es, mire, usted puede haber hablado de este tema con 700 personas hasta el momento, pero desde hoy en adelante usted no lo puede hablar con más nadie, porque usted lo sigue hablando y el problema es que se afecta la integridad de la investigación. Correcto. ¿Verdad? Si como quiera usted sigue por ahí al garete hablando, revelando, y no, mire, y para colmo, mira lo que me ha dicho Falcón, y me ha hecho firmar esto, y me ha dicho esto otro. Si usted violenta esa confidencialidad de ese proceso que es tan importante y cuya integridad es tan importante, pues mire, nosotros, o sea, como el patrono puede establecer unas exigencias en cuanto a eso. Y el que yo le diga, mire, usted está violando esto, no es acoso. Yo lo que le estoy recordando es que para propósitos de este proceso en particular, usted necesitaba mantener confidencialidad. Las personas que tienen acceso a información médica, por ejemplo, mire, como cuestión de ley federal y ley local, la información médica tiene que ser confidencial. Eso no aplica como aquí. parte de sus funciones, o no como parte de sus funciones, si usted se entera por alguna razón de algo que tiene que ver con una información médica de alguna de sus compañeros de trabajo, de quien sea, o sea, en el ambiente del trabajo, y usted se entera de eso, ya la universidad tiene unos criterios, unas exigencias con relación a cómo se maneja esa información médica. Y por ende, el yo como patrono, decirle a quien sea, no puedes hablar de eso, no puedes hablar de eso, y si hablas de eso, yo puedo imponer sanciones disciplinarias o acciones correctivas. Eso no es acoso, porque yo lo que estoy diciéndole a esta persona es, mira, aquí hay unos requisitos de confidencialidad, no lo puedes hablar. Yo te voy a decir con quién lo puedes hablar, pero si tú te sales de eso, yo tengo la autoridad y tengo la potestad en ley, y esta ley también me lo reconoce, para yo imponer las sanciones que yo entienda o las acciones que yo entienda necesarias para asegurarme de que usted proteja esa confidencialidad. No es acoso laboral la formulación o promulgación de reglamentos o memorandos para encaminar la operación, maximizar la eficiencia y la evaluación laboral de los empleados en razón a los objetivos generales del patrono. Los reglamentos, el manual del empleado, los protocolos de distintas cosas, las 800 certificaciones que tenemos en la UPR,
Nada de eso es acoso. Es sencillamente el ejercicio que hace el patrono para tratar de atender todas las necesidades que tiene un lugar tan amplio como este. Hay patronos más pequeños que requieren manuales más chiquitos y requieren menos protocolos y menos manuales de operación, etcétera. Pero todos esos manuales que dicen exactamente cómo se tienen que hacer las cosas, eso no es acoso, eso es meramente la manera de un patrono de organizarse y de tratar de manejar de la manera más eficiente posible sus operaciones. Ah, que es que yo no creo que es la manera eficiente de hacerlo. Pues vamos a trabajar, usted hable con su supervisor o supervisora, vamos a ver si se puede tratar de cambiar eso, pero mientras tanto, ese reglamento es lo que es. O sea que usted no está de acuerdo con el reglamento, yo lamento informarle que eso no es acoso laboral. Usted puede no estar de acuerdo, pero hay que seguirlo. También aprovecho este espacio debido a que a veces también la persona puede estar inconforme con la manera en que se administra su unidad o departamento de trabajo y hay que examinar, ¿verdad? A esos hechos y esas alegaciones con detenimiento, porque no necesariamente esos son conductas que constituyen un patrón de acoso laboral. O sea, cada persona tiene un modo particular y un estilo de impartir las órdenes. Cierto. Pero por eso es que entonces lo tenemos que ver todo a la totalidad de las circunstancias, qué es lo que está pasando. En efecto existe la repetición, en efecto existe la humillación, todas estas cosas que hemos hablado hasta el momento. Pero en cuanto a esta en particular, si hay un reglamento, si hay un manual, si hay una política de cómo yo voy a manejar una situación en particular, yo no tengo que estar de acuerdo. Esa es la política. Y yo me tengo que ceñir a eso. Y si mi supervisor o supervisora me dice, no utilizaste el reglamento, pues esto no es acoso. Yo sencillamente le estoy dejando saber al empleado o a la empleada que, mira, no seguiste el protocolo. Y yo tengo, como el patrono, tiene toda la facultad en ley para exigir que se lleve a cabo las cosas según su reglamento. La solicitud de cumplir deberes adicionales de colaboración cuando sea necesario para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación y servicios que ofrece el patrono. Licenciada en Arroyo Habichuela. Ok, esto es una situación un poquito delicada, particularmente porque sí, tenemos unos convenios de nuestros empleados que están sujetos a convenios y pues que los convenios establecen exactamente cuáles van a ser las funciones, etcétera. Eso es lo que es, ¿no? Pero hay momentos, y lo hemos vivido en este país tantas veces, cuando tenemos el huracán María, que fue tan devastador para nuestro país. Y en esos momentos se nos pidió a todos que tratáramos de hacer cosas más allá de lo que realmente eran nuestras funciones, ¿verdad? Claro, por otro lado, a muchos también nos dieron la oportunidad de quedarnos en nuestras casas para manejar la devastación, ¿verdad? Que nos tocó personalmente. Pero hay momentos y hay momentos, ¿verdad? Hay momentos que no necesariamente te requiere que sea el huracán María, pero hay momentos en donde de verdad se requiere que la persona esté dispuesta, el empleado esté dispuesto o dispuesta a dar la milla extra, a ayudar porque realmente la situación es difícil, no se anticipó, etcétera, ¿verdad? El hecho de que patrono solicite eso no es acoso, es meramente decirle, mira, tenemos esta situación y te estamos pidiendo que nos ayudes con esto. Si por convenio o por la razón que sea usted no lo puede hacer, pues mira, no lo puede hacer, pero el hecho de la solicitud, porque lo que dice la ley es la solicitud de cumplir deberes adicionales. El yo hacer esa solicitud no es acoso. Así que realmente como patrono yo tengo que poder, o el patrono tiene que poder solicitar a sus empleados, mira, hay momentos difíciles y necesitamos todos pues, ayudar. O sea, vamos a tratar de salir de este escollo porque tenemos una situación imprevista o tenemos una situación que verdaderamente hace falta. Hace falta solucionar un problema que tenemos en este momento. Las acciones administrativas dirigidas a la culminación de un contrato de trabajo con justa causa o por periodo fijo de tiempo, previsto en el ordenamiento jurídico de Puerto Rico.
Okay. Esto realmente de lo que se trata es las personas que tienen contratos que son por tiempo definido, ¿verdad? Yo tengo un contrato que vence mayo 31. Si yo tengo ese contrato que vence mayo 31, ya yo sé que vence mayo 31. O sea, yo no tengo una expectativa de continuidad a menos que me hayan dicho te vamos a renovar, ¿verdad? Así que a mayo 31, si patrono decide no vamos a renovar a estas personas, pues normalmente hay que llevar a cabo una serie de gestiones como, mira, necesito que me proveas informes con relación a pues, tus horas durante estas últimas 2 semanas, o las llaves que me las vayas entregando, o que me firmes estos documentos porque necesitamos saber a dónde enviarte, qué sé yo, el último cheque porque lo hacemos en papel. O sea, ese tipo de gestión que realmente lo que es para tratar de cerrar el ciclo de este contrato en particular, eso no es acoso. Eso es meramente que yo tengo que tomar unas medidas para asegurarme de que yo pueda concluir con este contrato y todo esté pues, bien, bien hecho, me refiero, el proceso esté bien hecho. Así es que esta cosa de que, bueno, por ahora me están acosando porque yo acabo ahora en mayo 31. Bueno, sí, acabas en mayo 31, pero en realidad lo que pasa es que yo necesito tomar unos pasos para asegurarme de que esa baja yo la pueda justificar, yo la pueda poner en sistema, etcétera. Son esos pasos. O sea, realmente esto se trata específicamente de ese tipo de contrato que tiene un término en particular, un periodo fijo de tiempo. O por otro lado, si se trata de justa causa, si tenemos, por ejemplo, un periodo probatorio, la persona pues no aparenta que está cumpliendo con el periodo probatorio satisfactoriamente, pues va a haber que tomar una serie de pasos para documentar ciertas cosas. Esa documentación de por sí, que está dirigida a probar que no cumple con el periodo probatorio, pues eso no es acoso laboral, eso es meramente yo tengo que documentar. Las acciones afirmativas del patrono para hacer cumplir las estipulaciones contenidas en los reglamentos de administración de recursos humanos o de cláusulas de los contratos de trabajo. Mira, hay cosas como, por ejemplo, y esto está en la reglamentación de aquí de la UPR, que se supone que uno asista con puntualidad. Se supone que uno no incurra en ausentismo. Las cosas tan sencillas realmente como esa. Yo pensaría que para la gente sería normal pensar que si a mí me dieron un trabajo, pues yo debo ir, ¿verdad? A menos que yo tenga una licencia, que en efecto yo pueda justificar mi ausencia. Y hay ausencias que es con paga y ausencias que son sin paga. Pero si por alguna razón yo no cumplo con esas cosas, el patrono tiene toda la facultad en ley para tomar las medidas que sean para que esa persona cumpla con esos requisitos. O sea, si yo en términos de pues yo, puede ser una acción correctiva, como decirle, mira, te llevas llegando tarde, tienes tantos minutos, aquí se cuenta por minuto, o sea, llevas 356 minutos tarde en el último mes, pues ciertamente yo puedo sentarme con el empleado y decirle, mira, esto no puede seguir ocurriendo y estas son las medidas que vamos a tomar. Pues la ley les reconoce que el patrono tiene toda la facultad para sentarse con ese empleado o esa empleada y decirle, no, es que no podemos seguir en este patrón de ausentismo, no podemos seguir en esto. Y por ende, yo voy a comenzar todo un proceso para asegurarme de que yo busque la manera de que se cumpla con mi reglamentación. Y eso, o sea, eso está definitivamente y específicamente definido en la ley. Las acciones afirmativas del patrono para que se cumplan con las obligaciones, deberes y prohibiciones que rigen por ley. Okay, esto es lo mismo, excepto que entonces ya son requerimientos de ley, ¿verdad? Ya no es solamente la reglamentación interna de la UPR, sino son aquellas otras cosas que también están requeridas para un patrono. Por ejemplo, todos los formularios que hay que llenar para cuestiones de recursos humanos, como la I-9. Si se nos pide, o sea, la I-9 es un requisito federal. Eso, el patrono no tiene una opción
que es pedirle a cada uno de sus empleados que tiene que firmar tiene que llenar ese formulario. Así es que yo necesito, como patrono, yo necesito poderle pedir a los empleados que la llenen, porque de lo contrario no estoy cumpliendo con una ley federal. Así que sí, yo necesito tomar las acciones que sean necesarias para que ese empleado o esa empleada cumpla con eso. Por otro lado, discrimen por utilizar un título 7, como del Civil Rights Act de 1964, o cualquier otro discrimen, la ley 69 nuestra, la ley 100, las leyes en Puerto Rico, por ejemplo, discrimen. Yo, patrono, puede tomar las acciones que sean para asegurar que sus empleados cumplan con esos requisitos. ¿Por qué? Porque esos requisitos son requisitos sobre la universidad. Así que la universidad tiene que poder decir, mira, yo voy a cumplir, pero en gran medida mi cumplimiento depende de que mis empleados cumplan. Así es que, pues sí, yo voy a poner los posters donde hay que poner los posters, yo voy a tener una política, yo voy a diseminar esa política, yo voy a dar adiestramientos de esa política, pero yo me tengo que asegurar que no se quede en la política y las cosas escritas. Yo me tengo que asegurar que el comportamiento de mis empleados refleje eso. Y por ende, si no lo refleja, yo tengo que tomar las acciones afirmativas necesarias para asegurarme de que ese discrimen no ocurra, de que ese formulario no falte. Y el hecho de que patrono tome las acciones afirmativas para eso no significa cosa, no, lo que significa es que hay que cumplir con la ley. Así que. Y si ocurre acoso laboral, ¿qué debe hacer la persona? Pues nos establece el artículo 10 de la ley 90 que toda persona que reclame ser víctima de acoso laboral deberá comunicarlo siguiendo el protocolo y procedimiento adoptado por su patrono. En este caso, nuestro protocolo sería el que vamos a estar discutiendo a continuación, pero para darles, ¿verdad? Un breve resumen de lo que se supone que haga una persona es que la persona contacte a la coordinadora de asuntos de acoso laboral. En este recinto sería la directora de recursos humanos, la señora Aurea Luyanda. O que la persona contacte a su supervisor, supervisora, directora o director, quien está con toda obligación de referirle inmediatamente el caso a la coordinadora de asuntos de acoso laboral, la señora Aurea Luyanda, quien entonces estará haciendo una citación de la persona para entrevistarle y conocer más a fondo sus alegaciones. Aquí lo importante es que aquí hay un protocolo que se va a discutir con mucho detenimiento ahora, en los próximos media hora o 45 minutos. Lo importante de esto es que aquí hay un proceso, aquí hay un protocolo que hay que seguir. Esto no va a ser que, ay, bueno, pues yo solo voy a contar a media humanidad en mi oficina, o, ay, no, yo calladita me veo más bonita, yo mejor lo sufro en silencio porque yo soy así fuerte. No, tampoco. Ponerlo en las redes sociales, pues tampoco. O ir a la División de Seguridad y Manejo de Riesgos, pues no. Aquí hay un protocolo, aquí hay un proceso que hay que seguir. Entonces, es bien importante, particularmente cuando se trata de cosas como esta. Ya sabemos que estas cosas tienen que estar sujetas a unos criterios de confidencialidad bastante importantes. Pues entonces, vamos a seguir el protocolo, vamos a seguir el proceso, de manera que se puede llevar a cabo una investigación con toda la integridad que eso requiere y podamos llegar a una conclusión con relación al asunto que tome la totalidad de las circunstancias y que tome en consideración, o sea, todo lo que la persona quiera decir, ¿no? Y todo el resto de lo que la investigación refleje. Pero es bien importante que sepamos que sí, que existe un protocolo, existe un proceso. No es para estarlo hablando o sea, hay un remedio, hay un recurso, y por ende hay que utilizar ese recurso. A su vez reiteramos que estamos en pleno conocimiento de que obviamente son procesos sumamente incómodos, Definitivo. el que Definitivo. conllevan las víctimas. Definitivo. Así que exhortamos a que no se queden callados o calladas y que cumplan, ¿verdad? O no cumplan, sino sigan los procesos de nuestro protocolo en torno a contactar a su supervisora, supervisor, director, directora, quien va a tener el deber de contactar a la coordinadora de asuntos de acoso laboral, o que la víctima vaya directamente a la coordinadora de asuntos de acoso laboral, que es la señora Aurea Luyanda.
para que se pueda atender la situación de manera prudente conforme con lo establecido en nuestra certificación. Exacto. Ok, a su vez expone el artículo 10. Si las gestiones realizadas conforme al procedimiento y protocolo adoptado por el patrono resultan infructuosas, el empleado afectado acudirá al negociado de métodos alternos para la solución de conflictos de la rama judicial. Si habiéndose orientado, las partes no aceptan la mediación o el mediador no recomienda la misma, entonces se podrá acudir ante la sala del tribunal competente presentando evidencia acreditativa de que se agotó dicho mecanismo alterno y radicar la acción civil que provee esta ley. ¿Sí? O sea, lo que es importante aquí, perdón, lo que es importante aquí es que lo que ocurre aquí, si usted no está conforme con lo que ocurre aquí, o la persona que trae la queja no está conforme, el recurso que provee la propia ley es un proceso de mediación del rama judicial. Nosotros tenemos, o sea, que si lo que ocurre aquí, al final, en la universidad, no está de acuerdo, pues sí, ese es el mecanismo inicial, va a ser un mecanismo de mediación. Si no, pues obviamente entraría la rama judicial de otra manera, pero por lo menos lo que está queriendo decir esta ley es que hay muchas de estas cosas que realmente se pueden mediar y se pueden resolver utilizando estos métodos alternos de resolución de disputas. Esta es un poco la filosofía que inspira esta ley, es que hay muchas cosas como estas que realmente se pueden atender sin necesidad de recurrir a los tribunales. Recurrir a los tribunales siempre es una opción, pero la filosofía que está detrás de esto es, vamos a tratar de ver cómo podemos resolver estas cosas conversando y llegando a soluciones que tomen en consideración estos procesos más de mediación. Okay. Ok, ahora vamos a pasar a lo que sería la certificación 84. Ahí está. Que es para la prevención y manejo de situaciones de acoso laboral en la Universidad de Puerto Rico. Tenemos que pues la universidad tiene la encomienda de garantizar un ambiente laboral saludable, el cual le brinde las protecciones a toda la empleomanía para que no sufran ataques contra su salud emocional, su salud física, su dignidad, su honra, su reputación, como ya vimos anteriormente. A estos fines, la universidad pues crea la certificación 84. Esta certificación lo que establece son las normas para la prevención y manejo de situaciones de acoso laboral. A su vez, establece un proceso uniforme para investigar, recibir las quejas y adjudicar las quejas de acoso laboral. A su vez, también esta certificación atiende lo que serían las represalias, que es un concepto que vamos a estar tocando a continuación. La certificación también provee espacio para desarrollar e implementar medidas preventivas. Estos serían las medidas cautelares, que dependiendo las circunstancias de la víctima o las alegaciones, la coordinadora de asuntos de acoso laboral, la señora Aurea Luyanda, pueda recomendar ciertas medidas para ayudar a esa víctima en lo que se atiende el proceso y la investigación. Esa recomendación va dirigida a la autoridad nominadora, quien emite esa medida preventiva para trabajar la situación. A su vez, pues la certificación 84 da base para iniciar el proceso de acción disciplinaria. A continuación vamos a estar viendo que esta investigación preliminar de cuando se presenta, luego de haberse presentado una queja, es un proceso informal. Eso quiere decir que todavía no se han presentado cargos contra la persona. Una vez la autoridad nominadora acoge el informe de investigación y entiende que en efecto debe proceder un proceso disciplinario contra la persona, ahí ya se levantan cargos y estamos ante un proceso formal, el cual va a conllevar una vista administrativa, que es básicamente un juicio, un mini juicio, donde ambas partes se van a poder contrainterrogar, van a poder presentar evidencia a su favor y van a tener la oportunidad de ser oídos ante un oficial examinador.
Ese oficial examinador es quien va a tomar la determinación del caso. Y como estábamos diciendo más adelante, que realmente va a haber una persona objetiva, ajena, que va a poder, y desde un punto de vista de razonabilidad, examinar la totalidad de las circunstancias para determinar si en cuanto a lo que se trajo, la queja que se trajo, en efecto representa una de estas cosas que define la ley, que es acoso laboral. Tenemos, ¿qué es una queja? Ok, pues una queja es una reclamación escrita de un funcionario, empleado o contratista de la universidad, en la cual se alega que fue objeto de acoso laboral por un empleado o contratista de la universidad y solicita que se investigue dicha reclamación. Ahí. Ok, en Arroyo y Habichuela, la queja es un documento donde fulano alega que sutano lo está acosando en el trabajo. En dicho documento, pues vamos a ver a continuación qué son las cosas que deben estar presentes y qué son las cosas que debe llenar la persona. Pero también quiero dejar claro que es un formulario que va a tener unas preguntas que van a dilucidar aquellos elementos iniciales para ver si en efecto se está cumpliendo una alegación concreta de acoso laboral. Por ejemplo, el formulario va a preguntar: ¿usted entiende que la conducta es malintencionada? Y ahí usted escribe: entiendo que la conducta es malintencionada por tal y tal y tal. ¿Usted entiende que la conducta es reiterada, repetitiva? Y ahí usted brinda todas sus alegaciones conforme a que en efecto la conducta es reiterada y repetitiva. Y así va el formulario con todos los elementos iniciales para establecer si en efecto estamos ante una alegación de una posible conducta de acoso laboral, para dilucidar con qué estamos trabajando y con qué se va a investigar de presentarse una queja. Y todas esas preguntas, por supuesto, vienen precisamente de la ley, claro, de lo que la ley estableció y de lo que nosotros dijimos en estos 9 slides con relación a lo que es el acoso laboral y cómo es, pues de ahí es que surge. O sea, las preguntas surgen no a lo loco, sino que surge específicamente de lo que la ley dice que constituiría acoso. Tenemos que el contenido de la queja es, ok, la queja debe presentar el nombre de la persona que presenta la queja, información de contacto, número de teléfono, correo electrónico, información de contacto en caso de emergencia, el área, oficina, división o sección en donde labora la persona que presenta la queja, y a su vez va a contener el nombre del funcionario, empleado, contratista contra quien se presenta la queja por alegada conducta de acoso laboral. Se va a desglosar en dónde es que trabaja esa persona contra quien se presenta la queja, y se va a dar una descripción de los hechos y la conducta o circunstancia que motivan la queja. Se debe brindar información sobre el lugar y la fecha donde ocurrieron los hechos, y también la persona va a poder mostrar de manera inicial evidencia para sustentar sus alegaciones. Esto puede ser correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier tipo de evidencia documental. Y a su vez también en la queja inicial, la persona va a poder desglosar qué personas le pueden servir como testigos para poder presentar evidencia de las conductas que se alegan que son un patrón de acoso laboral. Hay algo que por lo menos en mi experiencia haciendo investigaciones de acoso y de otros tipos, que yo confronto y me imagino que tú confrontas también, y es que hay mucha gente con esta cuestión de lo de la evidencia, hay mucha gente que tiene sus libretitas. Sí. Y yo tomo nota y se lo dicen a uno: mire, licenciada, yo tomo nota de todo. Yo tengo todo por fecha, yo tengo, esa es mi libretita, ¿verdad? Pues está chévere, eso está bien bueno que usted tenga su libretita. Lo que pasa es que si usted no la quiere compartir, pues entonces realmente es muy difícil, y lo puede compartir de varias formas, no necesariamente que me quede una copia, ¿verdad? Que sería la perfecta en realidad, pero sí, pues entonces siéntese ahí y léame lo que dice la libretita, porque es que no es lo mismo trabajar de memoria, que incluso la persona que está pasando la situación, no es lo mismo trabajar de memoria que trabajar de una cosa que entiende que es su evidencia del asunto. Pero hay una renuencia a compartir eso, pero la realidad del asunto es que es necesaria esa información para poder llegar a la determinación de si esa queja tiene mérito o no tiene mérito. Pero es esta cosa de no, yo no quiero proveer esto. Bueno, pero
pero es que no me está ayudando y no está ayudando a su situación tampoco, ni a su queja, porque esa libretita es importante. Ahora, si también tiene documentos a los cuales él le ha sacado fotocopia o tiene fotografías, tiene texto, mire, haga capturas de pantalla, puede enviar las capturas de pantalla a través de email. Pero yo he notado, yo no sé si a ti te pasa, pero yo he notado que hay como una renuencia a dejar ir esa información, a entregar esa información. Correcto. Pero bendito, si esa es la información que según usted corrobora lo que usted me está diciendo, ¿por qué no dármela? Es vital para la investigación. Definitivo. Es esencial. Ok, la coordinadora sobre asuntos de acoso laboral. Ya establecimos que la coordinadora es la directora de recursos humanos, la señora Aurea Luyanda González. ¿Cuáles van a ser las funciones de la coordinadora? Ok, pues ella va a velar por la implementación y cumplimiento de la certificación 84, que es la que estamos discutiendo a continuación, y la ley 90. A su vez, va a desarrollar un programa de educación continua sobre el acoso laboral, que es precisamente este que estamos aquí, todas y todos nosotros aquí tomando, el cual debe ser compulsorio tomar por lo menos una vez al año. A su vez, la coordinadora va a ofrecer asesoría y orientación sobre el tema de acoso laboral. También ella será la persona encargada de acoger las quejas presentadas sobre acoso laboral, quien entonces, una vez acoja la queja, la va a referir a este servidor para investigación. También, como ya reiteramos, sería la coordinadora quien estaría haciendo las recomendaciones de esas medidas cautelares a la autoridad nominadora de ser necesarias según los hechos en particular. Ok, el investigador sobre asuntos de acoso laboral. ¿Cuáles son mis funciones? Pues como ya hemos reiterado, yo voy a investigar las quejas que se le presenten a la coordinadora. La coordinadora me refiere la queja. Una vez me refiere a la queja, ahí yo comienzo mi periodo de investigación. ¿Qué va a estar ocurriendo durante este periodo? Pues yo voy a estar entrevistando a toda persona que forme parte de la queja, o sea, la parte quejosa, quien es que presenta la queja, y la parte quejada, que es contra quien se presenta la queja. También voy a entrevistar a todos los testigos que ambas partes me mencionen. Y a su vez voy a estar solicitando tanto evidencia y documentos que ellos me hayan mencionado tener posesión, o cualquier otro documento o evidencia que yo entienda pertinente. Esto ya sea a diferentes unidades de trabajo, departamentos, cualquier documento que yo entienda que es pertinente, yo lo voy a solicitar. Una vez yo haya culminado mi investigación, entonces yo tengo que rendir un informe de investigación a la autoridad nominadora. Y entonces es la autoridad nominadora quien va a emitir una resolución sobre qué hacer con el caso. En ese informe yo emito una recomendación y ella opta por acoger o no acoger. ¿Qué va a contener el informe de investigación? Pues lo siguiente, toda la información recopilada, y voy a estar examinando las alegaciones según todos los elementos que anteriormente hemos discutido sobre la ley y la certificación. Y como ya les mencioné, pues al final de ese informe de investigación, yo voy a estar haciendo una recomendación a la rectoría de cómo proceder con la queja. Reiteramos, como ya bien dijo la licenciada anteriormente, estos son procesos sumamente confidenciales. Es nuestro deber el salvaguardar la privacidad y la dignidad de las partes afectadas por estos procesos. Y debo dejar claro que el violentar la confidencialidad de estos procesos pudiera conllevar acciones disciplinarias. Como muy bien dijo la licenciada, el estar divulgando esta información puede tronchar la investigación de una manera increíble. Y por ende, para salvaguardar esa confidencialidad, pues se recurre a quizás tener que implementar acciones disciplinarias contra aquellos empleados que quebranten esa confidencialidad. El informe de investigación o todo documento que forme parte de mi expediente no se va a divulgar a ninguna de las partes o a terceros. Aquí yo les presenté un esquema de cómo es el proceso para atender una queja de acoso laboral. Ok, tenemos el número 1, que se presenta la queja ante la coordinadora.
En caso de que la queja sea presentada a un funcionario encargado del empleado o empleado, pues ese funcionario de supervisión va a estar con la encomienda, o sea, tiene la obligación de referirla inmediatamente a la coordinadora. La coordinadora entonces, una vez haya tomado la entrevista inicial, tendrá la encomienda de referirme el caso para entonces yo comenzar con la investigación. La investigadora va a tener 5 días laborables a partir de la presentación de la queja para notificar a la parte contra quien se presenta la queja. Recuerden que la parte contra quien se presenta la queja se denomina como la parte quejada. La investigación, pues como ya le expliqué, voy a estar citando las partes, voy a estar tomando entrevistas, solicitando evidencia, voy a estar entrevistando testigos y luego de culminado todo ese proceso, pues entonces voy a preparar mi informe de investigación con la recomendación. Lo envío a rectoría y entonces ahí la autoridad nominadora se va a encargar de examinar el informe y va a luego tomar una resolución sobre la misma. Y una vez tome la resolución, va a notificar a las partes sobre dicha resolución. Si la parte que presenta la queja no está conforme con la resolución, va a tener 10 días para presentar una reconsideración ante la autoridad nominadora. En caso de que la autoridad nominadora opte por presentar cargos contra la persona quejada, o sea, contra la persona contra quien se presentó la queja, pues ahí ya pasamos, como ya les había mencionado, de un proceso informal a un proceso formal, porque ya hay cargos presentados contra la persona y ya entonces esa persona tiene el derecho de que se cumpla con las garantías mínimas del debido proceso de ley y vamos a pasar ante una vista administrativa frente a un oficial examinador, como ya le expliqué, que va a ser como una especie de mini juicio. Si la persona quiere retirar la queja, pues mire, la persona puede retirar la queja en cualquier momento. Tiene que hacer la solicitud para retirar la queja por escrito. Ahora, yo en mis funciones de investigador y la universidad puede continuar con la investigación sin la participación de la parte que presenta la queja. Eso no me impide a mí en lo absoluto continuar con la investigación y que luego se presenten cargos contra la persona. Quiero dejar eso bien claro. Sí, hay mucha gente que cuando empieza el proceso a veces se sienten como que, ay, yo no sabía que esto iba a ser así, Ajá. yo no sabía que esto iba a tomar tanto tiempo, yo no sabía que iba a haber toda esta gente metida en este asunto. Sí. Hay gente que realmente se arrepiente de haber traído la queja. La realidad del asunto es que la obligación de cualquier patrono es proveer un ambiente en el que no haya acoso laboral. Así es que sabemos que la situación es incómoda, sabemos que a nadie le encanta estar en ese proceso, pero si ese proceso, número uno, va a salvaguardar sus propios derechos en cuanto a su dignidad, a que no se le humille, a que no se le someta a unas condiciones que realmente no son apropiadas para el trabajo, pues mire, sería bueno para usted, va a ser bueno para usted, pero va a ser bueno también para el entorno laboral, porque en la medida en que se elimine ese tipo de conducta, pues se ayuda a todo el mundo, ¿no? Pero sí, reconocemos definitivamente que estos procesos no son cómodos para nadie. Claro, son altamente incómodos. Ok. Es que ya no quiero presentar la queja porque la persona detuvo su conducta. Reiteramos que el cese de la conducta constitutiva de acoso laboral no es suficiente para que la persona no pueda presentar una queja y se lleve a cabo una investigación. ¿Okay? ¿Qué hago si he visto una conducta de acoso laboral? Ok, la empleada o empleado que haya sido testigo de alguna conducta que se pudiese entender que es constitutiva de acoso laboral tiene la obligación de notificar a la coordinadora de asuntos de acoso laboral o notificar a su supervisora, supervisor, director o directora, ¿ok? No se pueden quedar calladas o callados. El obrar en no optar por informar, pues puede conllevar un incumplimiento de lo que establece nuestra certificación. Así que es bien importante que si usted es testigo de alguna conducta que pudiese ser constitutiva de acoso laboral, lo informe a los funcionarios que están encargados de recibir este tipo de alegación.
¿Puedo presentar una queja anónimamente? Negativo. Para presentar una queja yo tengo que tener ambas partes. Tengo que tener la identificación de la parte quien presenta la queja y tengo que tener la identificación de la parte contra quien se presenta la queja. Porque es sencillo, no voy a poder investigar. O sea, yo no puedo investigar a una persona que permanezca en anonimato. La famosa ley de represalias, la ley 115 del 1991. Ok, vamos sobre ella. ¿Qué nos dice la certificación? La certificación 84 nos dice que a tenor con la ley número 90 del 2020, cualquier persona que denuncie actos constitutivos de acoso laboral estará protegida de acuerdo con las disposiciones de la ley número 115 del 1991, conocida como Ley de Represalias contra Empleados por ofrecer testimonio y causa de acción. Vamos a ir un poquito más sobre ella. ¿Okay? Nos dice la ley que represalia es acción de despedir, amenazar o discriminar contra un empleado con relación a los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios o privilegios, cuando éste ofrezca o intente ofrecer verbalmente o por escrito cualquier testimonio, expresión o información ante un foro administrativo, legislativo o judicial en Puerto Rico, relacionado a la presentación de una queja o querella por acoso laboral. Licenciada Cruz, en arroz y habichuelas, ¿qué es una represalia? La represalia es si se toma una acción en contra de una persona simplemente porque delató que hay una conducta que está mal, con relación, en este caso es acoso laboral, pero realmente la intención que tiene esta ley es asegurarse de que los patronos cumplan con esta filosofía de que no debe haber acoso laboral. Por lo tanto, si se tomara un tipo de acción en contra de quien delata el acoso, pues entonces no se podría cumplir la ley. Por el contrario, se viola la ley todavía más. Así es que la ley de represalias nuestra lo que dice es, mire, si usted es parte, si usted delata algo que está ocurriendo, si usted habla y dice, mira, es que esto viola esta ley y yo soy o testigo o soy quien o sea, yo proveo algún tipo de información que hace falta para poder llevar a cabo esa investigación o el proceso en sí, pues yo tengo la protección de la ley 115 en que en contra de mí no se pueden tomar acciones por yo haber hecho eso, por yo haber ayudado con el proceso, por yo haber ayudado, participado en que se cumpliera ese protocolo con relación a eso en particular. Así que sí, ciertamente, muchas de las personas no se atreven a hablar por eso. Ay, pero ¿y si después la van a coger conmigo y después pues me van a... Yo voy a salir trasquilado. Yo soy quien sale trasquilado. No. O sea, hay una obligación de ley de que el patrono no puede hacer que nadie salga trasquilado porque delató lo que no se supone que estuviese pasando. Okay. Bueno, ¿qué hago si siento que he recibido represalia? Pues mire, debe presentar la queja ante la coordinadora de asuntos de acoso laboral, reitero, que es la señora Aurea Luyanda, o algún funcionario superior, para que entonces ese funcionario superior se lo notifique a la coordinadora de asuntos de acoso laboral y se atienda la situación tal cual como establece la certificación. En caso de informarlo a un funcionario superior, pues como ya establecí, ese funcionario está encargado de notificarlo a la coordinadora o a este servidor en la Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Así que muchísimas gracias por haber formado parte de este taller. La licenciada Cruz y yo estamos más que a gustos con haberles podido brindar toda esta información en arroz y habichuelas y esperamos que haya sido de su agrado y que sobre todo salgan de aquí con un buen entendimiento sobre este tema de acoso laboral. Así que sin más preámbulos, vamos a la sección de duda o pregunta. ¿Podrían decirnos en arroz y habichuela cuál es la línea final del acoso y el hostigamiento? Uf. Wow. Bueno. Okay, el hostigamiento, si estamos hablando de hostigamiento sexual, hay unas definiciones en particular
que son definiciones de ley, ya porque la ley lo dice o porque la jurisprudencia lo ha dicho. ¿Okay? En Puerto Rico, el hostigamiento sexual tiene unos criterios con los que hay que cumplir. Y en Puerto Rico, en realidad, no existe lo que se llama el hostigamiento laboral. La ley que atiende el asunto de ese tipo de gente, que la gente dice hostigamiento, es esta, que es de acoso laboral. El término es diferente, es acoso. El acoso es lo que definimos desde el principio, que son estos 9 criterios que hay que tomar en consideración para ver lo que es. Pero en Puerto Rico en particular, el término hostigamiento, que la gente lo utiliza indistintamente de no importa lo que se trate, realmente, legalmente, se trata solamente de hostigamiento sexual. Y para eso hay unas definiciones en particular que tanto utilizamos las del título 7 federal, del Civil Rights Act de 1964, según ha sido enmendada, como la ley 17 nuestra y toda la interpretación jurisprudencial que dice lo que significa el hostigamiento sexual. Pero en Puerto Rico, para propósitos de utilizar el término hostigamiento, se debe limitar al aspecto sexual de eso. Mientras que cuando se trata de lo que la gente por ahí dice bullying y asuntos laborales que no necesariamente tienen que ver con cuestiones sexuales, con conducta sexual, entonces se trata acoso, se trata esta ley de acoso laboral. Ahora, hay conductas, hay momentos en donde pueden estar ambas. Y en ese caso, pues le va a tocar aquí al licenciado Falcón interpretar, ¿no? Identificar cuál es cuál y qué fue lo que pasó en la situación. Pero que quede claro que realmente cuando se trata de algo que no tenga que ver con comportamiento estrictamente sexual, pues sería acoso. Si no hay, sería acoso laboral bajo esta ley. No sé si quieres añadir algo. Sí, aprovechando obviamente este tema que tocamos sobre el hostigamiento sexual, algo que me parece importante recalcar es que a través de la ley 90 vemos que es bien importante el elemento de reiterado y repetitivo, esa conducta. En el hostigamiento sexual solamente se puede constituir con un solo acto. Le doy aquí un shout out al licenciado Avieser Santiago de Título 9, quien ha brindado unos excelentes talleres sobre lo que es el hostigamiento sexual en nuestros recintos y sobre cómo manejarlo y las prevenciones. Y quiero dejar por lo menos, obviamente quiero hacer la alusión y la promoción a que vayan a ver sus talleres que son tan excelentes y tan importantes. Pero sí quiero dejar claro eso, que cuando hablamos de hostigamiento sexual, uno de los elementos que no tiene que estar presente, a diferencia del acoso laboral, es que puede constituirse con solamente un acto, una sola vez. No tiene que ser reiterado o repetitivo. ¿El acoso laboral precede al despido constructivo? Yo no entiendo esa pregunta. No entiendo lo que quiere decir con esa pregunta en realidad, porque... Despido constructivo, ¿es refiriéndose a un despido justificado? No, el despido constructivo, o sea, podría precederlo, pero no necesariamente. Pero sí, podría precederlo. Porque el despido constructivo es cuando uno le hace la situación a la persona tan y tan intolerable que a esa persona no tiene otra opción que renunciar porque ya la situación se ha convertido en algo demasiado intolerable. Así que sí, o sea, hay una relación entre ambos, pero podría precederlo. Preguntan, ¿se puede dar el acoso laboral y el hostigamiento sexual simultáneamente? Sí. Sí. Sin lugar a dudas. Sí. Lo que pasa es que están cubiertas por 2 leyes diferentes. Exacto. Por dos leyes diferentes federales y locales. Así que sí, pero sí pueden coincidir. Preguntan, ¿a qué se debe que la ley de acoso de la UPR no exige testigo y la ley de Puerto Rico sí lo exige? Pues básicamente lo que pienso yo que hizo la Junta al establecer esa certificación es brindarle más protección a la persona en la medida de que no se requiere ese elemento de tercero. Examinando la ley, pues ciertamente se complica un poco la situación cuando esta
conductas se dan simplemente, por ejemplo, entre la licenciada Cruz y yo, y no hay ningún otro tercero. O sea, que para preservar y aumentar la protección a las empleadas y empleados, pues asumo que se eliminó ese elemento y pues nada, va en esa línea de brindarle mayor protección. Preguntan, ¿qué ocurre si la persona no tiene habilidad para redactar cuando la acusación, pues, el proceso establece que debe ser de forma escrita? Eso lo hemos hablado. Eso lo hemos hablado mucho. De nuestras entrevistas se toman unas minutas. En ese proceso de entrevista, si la persona no, por X o Y razón, no puede realizar una narrativa, no hay ningún tipo de problema con eso, debido a que yo voy a hacer una minuta con todas las alegaciones, con el lujo de detalle pertinente, y eso me va a funcionar a mí para llevar a cabo la investigación. Preguntan, ¿podría ser una opción que se graben las conversaciones? No, no, no. ¿O en espacio para obtener evidencia? En espacio para obtener evidencia. Como evidencia de... Esa es una línea finita, porque No. obviamente el hacer una grabación sin el consentimiento de la otra persona es ilegal. Así que no es recomendable. A menos que sea. estén en espacios abiertos públicos, en cuyo caso, pues, la expectativa de intimidad no es la misma. Pero la Exacto. realidad es que no se recomienda que graben a la otra persona. Claro. El audio. Todos los procesos que han mencionado es bajo la misma estructura del mismo patrón. Los procesos. No entiendo la pregunta, pero según vimos al principio, patrono, según la definición de ley, es cualquier persona u organización que emplee por paga. Por lo tanto, no sé si se refiere a las distintas unidades de la universidad, no sé, no estoy segura a lo que se refiere la pregunta. Pero en la medida en que caiga bajo esa definición tan amplia de lo que es un patrono, pues le aplica la ley. Preguntan, ¿qué se puede hacer con profesores que difaman en su Facebook a colegas y estudiantes? Traiga una queja y se investiga. Exacto. Preguntan, ¿en qué momento se acciona la ley 115 sobre la represalia dentro del proceso de acoso laboral? Una vez se presenta la queja. Una vez se presenta la queja o la persona ha funcionado como testigo, entonces la ley 115 entra en vigor. Preguntan cuáles son las estadísticas de acoso laboral en esta institución durante los pasados años. Wow. Yo no tengo eso. No tengo ese conocimiento. Y preguntan que si existen estas estadísticas y si también están disponibles en temática de género. Yo no tengo esa información. No la tengo, obviamente. Estoy verificando otra pregunta que tenemos. La gente llegando ahora. Ok, tenemos varias personas con la mano alzada. ¿Tienen alguna? Sí. Máximo. Sí, está el volumen. Sí, tengo el volumen máximo. Ok. Jorge Rodríguez podría encender su micrófono. Sí, buenos días. Buenos días. Mi pregunta va dirigida a que si luego de que se adjudique la validez de una querella y la autoridad nominadora emita su resolución o determinación del caso, alguna de la información será de acceso público, bien Sí. sea por estadísticas o para motivos de capacitación y prevención de esta situación de acoso. A través de una solicitud a la autoridad nominadora, una vez se haya cerrado el proceso completo, se puede obtener ese expediente, pero debe ser a través de una solicitud escrita a la autoridad nominadora. Justificada. Y justificada, claro. Pero no sé si para propósitos de capacitación. Me refiero a que para identificar los factores de riesgo o situaciones que
promueven que conductas de acoso existan, pues ya sea a la Oficina de Recursos Humanos y a los sindicatos, uniones que representan los diferentes sectores, se pueda utilizar esa información con el interés de prevenir que se siga extendiendo este problema, de atajarlo de alguna forma. Sí, ahí a su vez hay que establecer una línea en lo que es los mejores intereses, pero a la misma vez la protección en cuanto a la confidencialidad de la información personal de las personas que están ante estos procesos. Así que en esa solicitud, pues como bien dice la licenciada, se debe establecer una justificación para la solicitud y entiendo que la autoridad nominadora estará brindando la información que encuentre pertinente, salvaguardando esa confidencialidad de las personas que acuden a estos procesos. Gracias. ¿Cómo? Tenemos una persona, Que sigue era entrando. la Yagua, podría encender su micrófono, que tiene la mano avanzada. Buenas tardes. Bueno, You can. I will speak in English. You can contest in Spanish. Okay. okay. Gracias. Would you please explain I think. Well. Please explain. The relationship between laws, federal laws, Puerto Rico laws, UPR laws, the UPR dress laws. They are, I think, okay, yeah, could you please explain that? And also, actually, at the end, please explain the title, Arroz y Habituales. Gracias. Ok, contestando la primera pregunta, creo que para contestar eso hace falta un semestre completo para establecer un estudio, un análisis de todas las leyes que atienden esto del acoso laboral. Ciertamente, la ley 90 acoge algunas cosas que ya han sido preestablecidas en el ámbito federal y la certificación 84 lo que hace es aquí en Arroyo Habichuela un copy-paste de lo que dice la ley 90, lo acoge en su certificación y lo que hace es un protocolo para cómo investigar y manejar estos asuntos. El único elemento que varía es el que destacamos en torno a que en ciertas circunstancias no hace falta que las conductas sean en presencia de terceros. Sobre el concepto de arroz y habichuela, licenciada, ¿quiere abundar ahí? ¿Qué significa eso? Es una expresión bien local que significa que en términos coloquiales, como uno lo habla en términos coloquiales, no en términos difíciles de manejar, ni en términos legales, así tipo como está escrita la ley, sino que es simplificarlo, hacerlo más simple. Ok, gracias, yes. Okay, yo entiendo. Gracias. Continuamos con Lorraine. Todos buenos días, gracias por el taller de suma, ¿verdad? Grandemente hace falta educarnos en este aspecto. Volviendo a las preguntas, voy a volver a lo que fueron mis preguntas y hubo una contestación. En el caso de cuando menciono lo de las personas que no pueden hacer un documento escrito, sé que usted intervino contestando que cuando usted hace la investigación, pero en el proceso, la investigación no es el primer paso. El primer paso es ir a la coordinadora. Claro. Así que me pregunto en qué medida esa persona que no puede transmitir de forma escrita y formal esta querella va a ser asistida para iniciar el proceso, no cuando usted va a investigar, porque su intervención en la etapa investigativa es ya una vez recibida esa querella. Así que usted redactar una minuta no inicia el proceso para esa persona que no puede, y lo digo porque soy representante de la organización de los no docentes y gran parte de la situación que tenemos es que muchas veces cuando tenemos que atender cláusulas que ameritan ser escritas, ¿verdad? Documentadas, las personas pues tienen ¿verdad? Se reprimen en ese sentido, porque no pueden redactar su situación, no pueden formalizar el proceso. Así que, aunque usted contestó que interviene, sigo y
retomo la pregunta, ¿cómo esa persona va a recibir una asistencia para documentar de inicio ese proceso? Sí, o sea, en la entrevista inicial que va a tomar la coordinadora, va a operar exactamente lo mismo en torno a que la coordinadora va a poder redactar todas las alegaciones que se le presente. Si la persona necesita cualquier tipo de ayuda llenando el formulario, se le va a brindar para que pueda iniciar el proceso. Ok, pues es importante que en las funciones que tiene la coordinadora, y no lo vi en el documento cuando lo presentó, ella pueda formalizarlo. Porque, ¿verdad? Por eso fue que yo puse que retomaran la plantilla del procedimiento en la etapa del artículo 10, porque no vi esa intervención desde ese punto, ¿verdad? Formalizando. Lo digo porque he participado del proceso y aquí lo que son las minutas carecen de ambas partes, del querellante y del querellado. Así que formalizar eso es importante. Y número 2, cuando yo digo que toda la estructura está bajo el patrono, pues me preocupa mucho, y lo he vivido, donde todos los organismos, donde pasa este proceso, aunque el patrono es y se define, como lo dijo la licenciada, aquella persona que supervisa, que está, ¿verdad?, en este contacto directo, todos somos y participamos del mismo patrono, porque al final el supervisor, la agencia que fiscaliza y todo está bajo el patrono único, en este caso la universidad. Y cuando yo hago esa observación, y fue una observación, es dónde podríamos visualizar que esa persona está asistida por un ente que sea de su confianza, porque en el sentido de que el supervisor que está asumiendo la posición de acoso le pertenece, es parte del mismo patrono que está fiscalizando. Y cuando dice la licenciada, muchos no quieren dar su información, se sienten, ¿verdad? En ese sentido un poquito desconfiados, y es porque toda la estructura está cimentada bajo el patrono único. Cuando yo digo eso, si en este caso, ¿qué participación le dan ustedes a las organizaciones en el caso de los no docentes? Y hablo por ello porque soy parte de ello. ¿Se le da participación a algún representante de la organización del empleado? Que tampoco lo Eh, vi en el proceso. Sí se le puede brindar participación al representante legal o representación de cualquier convenio. Sin embargo, es una participación solamente observativa. Por ende, puede participar, pero como un ente observador. No puede interponerse en el proceso o formar parte activa del mismo. ¿Y quién podríamos decir y definir que es la persona que realmente va a velar por el proceso de este querellante, de esta persona que se queja? Este servidor va a ser un ente neutral donde va a atender todas las alegaciones y pues a la luz de los hechos y los elementos de la ley va a emitir un informe de investigación con una recomendación. Que quede claro también que las raminillas que se incluyen en el hoy son realmente seleccionadas para propósitos de un taller de 2 horas. Pero en realidad hay un protocolo que hay que leer y que se recomienda que lo examinen con detenimiento. La ley de por sí es más larga de lo que se incluyó aquí, ciertamente. Se seleccionaron aquellos términos que es importante que se sepan porque son los básicos, los fundamentales con relación a esta situación, ¿no?, en la que se está tratando de atender. Así que es importante que tengan acceso y que busquen, y si necesitan copia de la ley, pues es la ley 90 del 2020, y es importante que la busquen y que la lean con detenimiento. Así, y de igual manera, la certificación de la OPR con relación a mí. Y entonces con esto podría culminar, y fue una de las preguntas que puse, no observé términos, perdone la repetición, no vi los términos para la ejecución entre lo que puede ser la queja, una contestación, una investigación, no Sí. observé términos en el proceso. ¿Están eso también planteado en la ley? Sí, eso está planteado. Básicamente nos regimos por lo que es la LPAU, que brinda un término de 6 meses para atender el asunto. La certificación dice que las quejas deberán ser atendidas dentro del marco de tiempo de 1 mes para yo hacer la investigación y todo.
Pero eso es sumamente irreal en la medida de que eso quizás funcionaría en un campus donde hay 1000 personas, que sean tanto estudiantes como empleados. En un campus donde hay sobre 22,000, pues, y todas las quejas que se presentan de acoso laboral, genuinamente yo no doy abasto para cumplir con ese término de un mes. Por ende, mediando justa causa, trato de preservar ese término de 6 meses según establece el EPAU para adjudicar todo el proceso. Bien, bueno, pues habiendo recibido esa contestación, le agradezco mucho la participación y traernos este taller tan importante. Gracias. Gracias, mil. Antes de continuar con las manos alzadas, Que ya son las 11. sí, Sí. tenemos una pregunta en el chat y es, ¿la ley del 2020 es retroactiva? No. No, para nada. Continuamos con Nancy. ¿Hasta cuándo tenemos? Porque la gente, Sí, 2 o 3 preguntas yo más. creo que es una pregunta más. Ya. Sí. Terminamos Sí. con esta. Pues Haida. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, ustedes durante el inicio hablaron, que no lo tuve claro, sobre las personas hipersensibles, cómo se mide, ¿verdad? Esto de la hipersensibilidad de las personas, ¿verdad? Que tienen quizás una queja relacionada con el acoso. Sí, pues ahí reiteramos lo del concepto que nos otorga la ley de la persona razonable, que obviamente un concepto donde se intenta establecer que independientemente del bagaje emocional, las vivencias o el estado emocional de la persona al momento de recibir esa ofensa, sin lugar a duda se puede establecer que una persona cotidiana, sin importar el bagaje, sus vivencias o su situación emocional, puede entender que la conducta es una de carácter ofensiva, humillante, amenazante o intimidante, debido a que la severidad y gravedad de esa conducta, de manera indudable, a cualquier persona cotidiana le va a parecer como una conducta que puede ser constitutiva de acoso laboral. Ok, muchas gracias. A una última persona con la mano alzada que nos sigue. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Aida. Buenas, ¿me escuchan? Hola, Sí. buenas. Ajá. Ok, mi nombre es Aida Guizange y soy la directora del archivo universitario. Y mi pregunta o mi observación es específicamente con los documentos que ustedes van a retener, la confidencialidad de los mismos, una vez se finalice la querella. ¿Qué ustedes hacen con esos documentos? Porque tenemos una certificación, que es la 102, que hay que disponer de esos documentos, y como son documentos confidenciales, quería saber si tienen conocimiento del procedimiento. Nosotros en la oficina retenemos los documentos y como había expresado, la solicitud para examinar esos documentos tiene que ser con la autoridad nominadora una vez culmine el proceso. En torno al disponer de ellos, tendría que asesorarme al respecto. Ok, pues estamos aquí a las órdenes para eso, porque nosotros somos, ¿verdad?, el custodio final, y que por ley nosotros somos los que disponemos de esos expedientes. Una vez culmine el caso, hay que guardarlo por 6 años y luego se dispone según la ley. Gracias. Muchas gracias. A la orden aquí. Nuevamente les agradecemos su participación y les deseamos un muy excelente día. Ya será para la próxima. Hasta luego.